Gracias. Señoras y señores, distinguida concurrencia, a nombre del señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, de los señores miembros titulares del Pleno, les damos la más cordial bienvenida a este evento académico organizado por la Escuela Electoral del Perú, denominado Cátedra Electoral, que constituye un espacio de expresión democrática a fin de brindar a la ciudadanía información sobre temas relevantes del ámbito jurisdiccional electoral a cargo de personalidades de prestigio mundial. El tema a abordarse en la fecha titula Democracia y jueces en el Estado Constitucional, a cargo de expositores internacionales sobre materia jurisdiccional y electoral y de distinguidos y calificados panelistas que hoy compartirán con nosotros. Señoras y señores, para iniciar este evento, invitamos al doctor Francisco Tábara Córdoba, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, para la inauguración de otras importantes versiones de Cátedra Electoral. Le brindamos un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos y todas. Señor doctor Luis Ferrajoli, jurista, profesor universitario, teórico del garantismo de la Universidad de Roma III. Doctor Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado del Tribunal Supremo de España. Colega Humberto Pereira, fiscal supremo y miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Señores magistrados y funcionarios del Tribunal Contencioso Electoral de la Hermana República del Ecuador, quienes están conectados a través de la página web de la Escuela Electoral en este momento y de gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Señores funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, señoras y señores. Como sostuvimos el día que recibimos a los profesores un momento de confraternidad, es un honor para el Perú, para el Foro Nacional, recibir la visita de dos ilustres juristas de la talla, de la estatura del doctor Luis Ferrajoli y del doctor Perfecto Andrés Ibáñez. Hoy día vamos a escuchar su palabra. ¿Y quién les habla como juez? Más allá de esforzarse porque sus sentencias sean motivadas, debidamente motivadas, personalmente me preocupo de que lleven una impronta de justicia. Entendía la justicia como el valor supremo del derecho. Y hoy día me he sentido contento al mediodía de ser testigo de un acto de justicia con el doctor Luis Ferrajoli, cuando ha sido distinguido como profesor doctor honoris causa de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Una ceremonia inolvidable para él, inolvidable para todos quienes hemos tenido la oportunidad, el privilegio de estar en esa ceremonia y luego escuchar su palabra. Un discurso conceptuoso, pero a la vez utilizando un lenguaje inteligible para la mayoría de los ciudadanos. Es muy difícil compatibilizar un lenguaje doctrinario que muchas veces es rebuscado con la claridad que él expuso sus ideas, ¿no? Creo que eso solamente se consigue cuando el maestro universitario rebasa y pasa, o el profesor universitario rebasa esa condición y llega a ser un auténtico maestro, como son a quienes tenemos hoy día como invitados. Ambos son conocidos por todos ustedes. Yo quiero aprovechar el tiempo para dedicarles que lo escuchemos su palabra, y porque estábamos comentando que vienen con una agenda demasiado apretada, un poquito abusiva, le decía yo. Hoy día mismo viajan en poco tiempo a Arequipa, así que ya el currículum vitae, la vasta producción de ambos la conocen todos ustedes, han leído sus obras, sus artículos, así que sin más preámbulo yo declaro inaugurado este evento académico para pasar a escuchar a nuestros invitados, y pido un aplauso para ellos, para ambos. Dada la carencia de espacios que convoquen especialistas para la discusión de temas jurisdiccionales y electorales vinculados a la mayor participación y mejor representación de la ciudadanía en los niveles de gobierno,
así como el fortalecimiento de los ya existentes, la Escuela Electoral, en cumplimiento de sus objetivos educativos, asume la tarea de promover la creación de estos espacios con la finalidad de colocar el tema jurisdiccional electoral entre los temas de interés nacional. Como dijo el señor presidente, es el momento de escuchar la conferencia magistral de un experto internacional, el doctor Luigi Ferrajoli, que viene desde Italia. Precisamente su vasta hoja de vida trataremos de resumirlo en breve para decirles que el doctor Luigi Ferrajoli se desempeñó como juez entre 1967 y 1975. Desde 1970 fue profesor ordinario de Filosofía del Derecho y Teoría General del Derecho en la Universidad de Camerino, Italia, y desde el año 2013 en la Universidad de Roma III, Italia. Prolífico escritor en su rama, sus obras han tenido gran difusión en España y Latinoamérica y han sido traducidas a varios idiomas. Le han otorgado el grado de doctor honoris causa en distintas universidades. Señoras y señores, entonces vamos a recibir con un fuerte aplauso al doctor Luigi Ferrajoli, precisamente para hablarnos de la democracia y jueces en el Estado constitucional. Le brindamos un fuerte aplauso. Muchas gracias al presidente Távara y al jurado electoral por esta invitación. Y me disculpo por esto malo español. Yo creo que una ponencia a una institución jurado electoral debería ser sobre todo sobre una de las dimensiones la dimensión más clásica de la democracia, es decir, la dimensión política y representativa. El Perú tiene, como el México y otros países de la América Latina, una institución de garantía que en Italia no existe. El contencioso electoral, un tribunal electoral que es instituido a garantía de los derechos políticos. Creo que esta es una novedad por la experiencia europea y creo que una novedad de esta naturaleza en un país como Italia sería una institución de garantía muy importante por impedir conflictos de intereses, formas de incompatibilidad que son tratadas como interna corporis, es decir, decidida por el Parlamento como un juez en causa propia. Creo que hoy en Italia, ma creo que esto es un problema europeo y creo que riguarda todas las democracias occidentales, estamos viviendo una crisis no solamente de la democracia constitucional, sino también de la democracia representativa. La política tiene un grande discrédito por su distancia de la sociedad, por la corrupción, por su carácter parasitario, es decir, por su creciente subalternidad a los poderes económicos, al mercado, por la inversión que se ha producido entre economía y política, tanto que no es la política que gobierna la economía, ma hoy es sobre todo la economía que está gobernando la politica. Questo problema è particolarmente grave in Europa, dove la crisi economica si manifesta come crisi también de la democracia y del europeísmo mismo, y tiene il peligro, se manifiesta il peligro de una crisi della misma Unión Europea. Frente a esta crisis, yo creo que sean necesarias garantías también de los derechos políticos, que en la tradición politológica son considerados derechos que se autogarantizan. Y yo creo que la garantía de los derechos políticos requiere leyes de actuación
de la dimensión política que reguardan la organización de la representancia, la organización de los partidos políticos. Yo creo que es una adquisición hoy muy discutida y sin embargo una adquisición innegable, que una democracia representativa en grandes países presupone necesariamente la organización de la sociedad en partidos políticos. Sin partidos políticos, una democracia política planteada sobre el sufragio universal es muy difícil e inevitablemente privilegia formas de populismo, de rapportos directos entre personas, jefes y opinión pública. Los partidos políticos son la forma de organización de la voluntad popular, la forma que el artículo, por ejemplo, 49 de la Constitución italiana identifica como los instrumentos necesarios por garantizar la participación de los ciudadanos a la vida política. Los partidos políticos, sin embargo, después una fase gloriosa, la primera fase de los partidos obreros, después la guerra mundial, los partidos salidos de la lucha antifascista, del cárcel, del exilio, hoy tiene un descrédito muy fuerte y una participación política muy débil. El problema, yo creo, las garantías deben restaurar el correcto rapporto entre partidos e instituciones representativas. Y yo creo que en este sentido la fórmula más pertinente es, como siempre, la de la separación de los poderes, la vieja fórmula de Montesquieu. Los poderes deben ser separados. La primera separación yo creo que debe ser entre partidos e instituciones políticas. Los partidos deben ser organizaciones de la sociedad y sus dirigentes no debe ser una incompatibilidad entre funciones dirigentes de los partidos y funciones públicas. Es decir, cuando un dirigente se candida a las elecciones debe dimitirse da dirigente del partido. Esto permite la alteridad entre partidos e instituciones, la responsabilidad de la clase política ante la sociedad mediata da los partidos, una falta de interés personal a la elección, creo que sea la condición de la mediación representativa misma. Otro elemento de garantía, otra garantía, debería ser la separación entre poderes políticos y poderes económicos. Esto significa que deberían ser prohibidas todas formas de lobby. Los lobbies son siempre organización de intereses particulares que pueden corrompir la vida pública. Esto comporta también una regla sobre el financiamiento de los partidos. En la demagogia italiana es muy difundida, se contesta el financiamiento público de los partidos y se sostiene el financiamiento privado. Yo creo que debemos sostener la tesis en un cierto aspecto opuesta. El financiamiento privado es necesario por parte de los inscriptos, por parte de los simpatizantes, ma debería ser prohibido el financiamiento privado oltre excesivo, al di là di una certa misura, y sobre todo el financiamiento privado por parte de personas jurídicas, de sociedades comerciales, de bancos. Evidentemente, personas jurídicas no tienen motivaciones ideales por el financiamiento de un partido. Y siempre está el peligro
si admitimos, como en todas las democracias occidentales, admitimos este financiamiento privado, que las elecciones eligen los financiadores más que los candidatos de los partidos. Si queremos que cuando el ejercicio del derecho de voto consista en la designación de los candidatos y no de sus financiadores, el financiamiento privado debería ser excluido y debería ser sustituido da un financiamiento público sotomiso a control. Otra separación es la separación entre funciones de gobierno y funciones de garantías. No solamente las funciones jurisdiccionales, también las funciones de garantía de los derechos sociales, de garantía primaria, la escuela, la sanidad. No debe ser ningún tipo de interferencia entre funciones de gobierno y funciones de garantías, cuya independencia es necesaria por el rol mismo de garantías. Yo creo que estas separaciones pueden ser establecidas solamente por la ley y creo que un órgano jurisdiccional de control como la jurisdicción electoral diviene ancora más relevante, importante a garantía de la democracia política si es investido de las cuestiones de la incompatibilidad, de la inelegibilidad, del control sobre el financiamiento, de la exclusión de financiamiento de lobbies. Esto creo que es problema prejudicial a la democracia constitucional misma. Una democracia política subordinada a los poderes económicos, también por razones penosas como la corrupción, el financiamiento de las campañas electorales, es una política destinada al descrédito, a la exclusión de la participación popular. Los partidos pueden retomar su credibilidad solamente si son órganos de la sociedad cuya garantía es la falta de interés personal. Como decía Max Weber, los políticos deben vivir por la política y no de política. Esto significa, yo creo, luchar por una reforma. Son garantías de los derechos políticos indispensables frente a la crisis de credibilidad de la política, la crisis de representatividad de los partidos, que es un problema seguramente italiano, ma yo creo también europeo y puede ser también latinoamericano, y en la conciencia que la refundación de la democracia política es también una condición por la salvaguardia de la democracia constitucional. Reconocidos por la intervención del doctor Luigi Ferrajoli en Cátedra Electoral. Hoy queremos también saludar la presencia de la doctora Ana María Aranda Rodríguez, jueza suprema de la Oficina de Control de la Magistratura, del doctor José Humberto Pereira Rivarola, miembro titular del Pleno. De igual modo, expresamos nuestro saludo cordial a los magistrados y funcionarios del Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador que se encuentran conectados a este evento. Saludamos al público que a través de la página web del Jurado Nacional de Elecciones siguen en Arequipa, Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, Huancayo, Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado y Puno. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones es el órgano de altos estudios electorales, de investigación, académico y de apoyo técnico al desarrollo y cumplimiento de los objetivos del Jurado Nacional de Elecciones. Y para cumplir con esta función, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, a través de sus programas de formación en democracia, viene organizando diversos eventos. Hoy estamos presentando Cátedra Electoral, abordando un importante tema como es la democracia y jueces en el Estado constitucional. Este es un espacio para generar un
la reflexión sobre el aporte de la labor jurisdiccional a la democracia y la gobernabilidad. Señoras y señores, es el momento de anunciar la intervención de otro experto internacional que también abordará sobre el tema que hemos anunciado. Se trata del doctor Perfecto Andrés Ibáñez, que viene desde España. Es magistrado de la Corte Suprema de España, fue miembro del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Permanente de los Pueblos. Ha ocupado el cargo de director de la revista Jueces para la Democracia y ha formado parte de comités científicos de distintos casos de investigación. Señoras y señores, recibamos con fuerte aplauso al doctor Perfecto Andrés Ibáñez para abordar el tema Democracia y jueces en el Estado constitucional. Buenas tardes a todos. Agradezco mucho su presencia aquí. Agradezco naturalmente al Jurado Nacional de Elecciones esta invitación y paso a desarrollar el tema del que tendré que hablar esta tarde. Hasta no hace demasiado tiempo, asociar jurisdicción y democracia, yo diría que era como formar una pareja rara. Es decir, la jurisdicción iba por un lado, estábamos acostumbrados a ver a los jueces en sus palacios de justicia resolviendo problemas entre particulares, y por otra parte las instituciones de la democracia representativa que funcionaban, digamos, a su propia dinámica y en líneas que podrían ser perfectamente paralelas porque raramente llegarían a encontrarse. Sin embargo, hoy asociar jurisdicción a democracia no tiene nada de extraño y no es hacer una pareja rara, sino más bien todo lo contrario. Formar una pareja bien avenida, tan bien avenida como que sería difícil hablar de democracia en este momento sin jurisdicción, sin una jurisdicción que funcione con un mínimo nivel de eficacia, y por otra parte tampoco sería satisfactoria una jurisdicción que no respondiese en alguna medida en su organización, pero sobre todo en sus aportaciones a las exigencias de la democracia, que en este caso es la tutela de los derechos fundamentales. El Estado de Derecho, el primer Estado de Derecho, evidentemente pretendía garantizar derechos y someter el poder de alguna forma al derecho. Pero se trataba de estados con constitución solamente política, constitución no jurídico-normativa, lo que quiere decir que el poder podía acampar por sus respetos por falta de garantía de los derechos fundamentales que, enunciados en la parte dogmática de las constituciones, sin embargo, no tenían el tratamiento jurídico que hoy reciben. En esas condiciones, la jurisdicción era una especie de invitado de piedra en el marco del Estado. Es decir, la garantía jurídica no funcionaba como tal porque no podía funcionar. Lo que quiere decir que la política era extraordinariamente autónoma y, por tanto, jurisdicción y democracia, allí donde había una democracia digna de ese nombre, discurrían, como estoy diciendo, en paralelo. Las democracias liberales sin constitución normativa y sin posibilidad de garantía de los derechos experimentaron un proceso de degradación que Ferrajoli, refiriéndose a Alemania, a la Alemania nazi, a la Italia fascista, a la España de Franco, ha dicho, llevó a la democracia, vieja democracia liberal, al suicidio. Es decir, a alimentar dentro de sí procesos, en el caso de Alemania e Italia, electorales, que dieron lugar a que fuerzas no democráticas ocupasen el poder político, suicidando, efectivamente, produciendo un suicidio de la democracia. Esto dio lugar a que en la segunda posguerra, en los momentos inmediatos a la victoria, sobre todo la victoria italiana sobre el fascismo, se plantease en una asamblea constituyente memorable en la que había figuras tan conocidas de ustedes como, por ejemplo, Calamandrei, afrontasen, entre otros temas, aparte del sentido de los derechos fundamentales en un contexto constitucional, el del papel de la jurisdicción como garantía de los derechos fundamentales.
y llegaron a la conclusión de que una democracia de derechos fundamentales, una democracia normativa, no podría subsistir como tal, existir como tal, sin una garantía eficaz de los derechos. Y esto trajo a primer plano la necesidad de replantear el modelo de Estado, pero dentro del modelo de Estado, el modelo de jurisdicción. Entonces se produce lo que podríamos llamar una cierta redistribución del poder, que hace que se refuerce la independencia judicial y que el poder político tenga como límite de su actuación un límite de derecho representado por la Constitución y por la posibilidad de ser actuado por los jueces a demanda, obviamente, de particulares o de una institución como el Ministerio Público, cuando el quebrantamiento de los derechos fuera especialmente relevante. Este paso, que fue contestado desde sectores de la política y también desde sectores de la magistratura, habría que decir que minoritarios, fue contestado porque parece que lo producido era un Estado de Derecho atípico, en el que se estaría atribuyendo a los jueces un papel que no podría corresponderles. Sin embargo, un autor como Haberle, bien poco sospechoso de veleidades, izquierdistas, explica que los derechos fundamentales son el verdadero fundamento funcional de la democracia. Es decir, que el ejercicio de los derechos es un presupuesto del proceso de libertad en que debe resolverse todo Estado democrático. Porque al fin, realmente, si la política no es para garantizar derechos y para procurar el disfrute de derechos, ¿para qué puede ser? Y sobre todo, ¿para quién puede ser? Si no es una política para la inmensa mayoría, para garantizar los derechos de todos, también los de las minorías, ¿para qué, en definitiva, la política? Hoy lo tenemos claro porque constitucionalmente está establecido que la política debe ser funcional a esa dimensión sustancial de la democracia que, según Ferrajoli, constituyen los derechos fundamentales. Pues bien, este modelo de Estado constitucional, este modelo de Estado que es el Estado constitucional, el de nuestros países, se caracteriza, primero, porque los derechos fundamentales pasan a tener una calidad normativa y ocupan la parte dogmática de las constituciones, pero de otra manera. Nosotros, que como juristas todos sabemos lo que es ser jurista kelseniano, en este momento tenemos que serlo, pero de un ordenamiento que tiene la forma de pirámide, pero una pirámide ampliada hacia arriba, porque en el vértice de la pirámide están los derechos fundamentales. Pues bien, esto repercute en la posición del juez, al que le corresponde un nuevo papel. Los derechos son el fundamento funcional de la democracia y el juez es garante de los derechos. Por tanto, garante del funcionamiento o de esa parte esencial que es el fundamento de la democracia. Por tanto, la pareja jurisdicción-democracia adquiere ese nuevo sentido al que me refería y, en realidad, tendría que ser indisoluble. Esto supone el fortalecimiento de la independencia judicial y es algo que aquí, en este momento y precisamente en este espacio, puede parecer de lo más obvio. Puede parecer de lo más obvio, pero hasta hace poco no lo era. Digo, puede parecer de lo más obvio por el hecho de que estamos en un jurado nacional electoral, es decir, procesos electorales de la democracia representativa sometidos al derecho en clave jurisdiccional. Ya no nos sorprende, pero tendríamos que sorprendernos precisamente de que esto no nos causase sorpresa, porque es una innovación extraordinaria que tiene una data relativamente reciente. Por tanto, fortalecimiento de la independencia judicial, que es de la independencia externa, es decir, de la independencia frente a otros poderes y de la independencia también frente a los poderes fácticos, poderes económicos, etcétera. Pero también independencia interna, porque el juez, para garantizar los derechos fundamentales, no basta con que sea solo un juez del poder. Debe ser un juez que no esté sometido más que al imperio de la ley. Y el sometimiento al imperio de la ley quiere decir ausencia de sometimiento a otros posibles imperios. Por ejemplo, a cualquier forma de poder que pueda condicionar el ejercicio legítimo de su independencia. La relación del juez con la ley, en este sentido, debe ser directa, sin diafragmas, sin mediaciones. La ley, naturalmente, debe imperar en la actuación del juez, pero esa relación no debe estar interferida. Y esto también es nuevo, porque
demanda una organización de los poderes judiciales más horizontal que vertical, donde no se interpongan momentos de autoridad en la actuación propiamente jurisdiccional. En este sentido, el Estado constitucional de Derecho representa una apuesta decidida, una apuesta profunda por el gobierno de las leyes y da una inédita incisividad a la garantía jurídica y también pone límites de derecho a la política. Este Estado de Derecho, precisamente por el fortalecimiento de la independencia judicial y por el establecimiento de esa esfera de derechos con carácter normativo, ha dado lugar precisamente a que conductas que antes, no hace tantos años, permanecían sin posibilidad de respuesta jurídica, hoy puedan tenerla e incluso de cierta contundencia. Y en Perú lo saben ustedes perfectamente. La política ilegítima, cuando la política involuciona y se deja caer por una pendiente que puede ser criminal, debe y puede ser llevada a los tribunales. Esto no hace falta que se lo cuente a los peruanos que me escuchan, porque tienen una experiencia de primerísima mano en este sentido. Esto, que también en este momento nos puede parecer lo más normal, hasta hace muy poco no lo era. Y ojo, hay que trabajar, hay que luchar para que no deje de serlo. Es decir, para que no deje de pertenecer a nuestra normalidad, porque precisamente la crisis que estamos sufriendo en una buena parte del mundo pone de manifiesto que avances importantes en materia de derechos que se habían conseguido pueden experimentar retrocesos gravísimos y llegar incluso a perderse como tales. Pues bien, la experiencia de nuestros países ha puesto de manifiesto que efectivamente el Estado constitucional de Derecho tiene recursos para poner a contribución esfuerzos que puedan llevar ante los tribunales actuaciones de sujetos poderosos, en ocasiones sujetos políticos, sujetos económicos, en definitiva, por infracción, por quebrantamientos graves de las normas. Esto ha supuesto un cambio también en la percepción social de la justicia. La presencia social de los jueces, de la jurisdicción en general, hoy es muy diferente a la de también no hace tanto tiempo. Las noticias sobre tribunales no hace demasiado tiempo estaban en las páginas interiores de los periódicos, referían que se había producido un juicio por un crimen horrible, cosas de este género. Hoy las noticias de los tribunales son de primera plana, son noticias de primera plana y además la actuación de los tribunales con muchísima frecuencia aparece tratada no por los históricos cronistas de tribunales, sino por analistas políticos. ¿Por qué? No porque la justicia se haya politizado, sino porque tienen sus actuaciones una relevancia política que con frecuencia depende de la naturaleza de los sujetos y de las acciones que están sometidas a su conocimiento. Esto ha llevado a que en ocasiones se denuncien las actuaciones judiciales de esta naturaleza como una forma de judicialización de la política. Se invoca también el viejo fantasma del gobierno de los jueces y se denuncia como posiblemente ilegítimas las actuaciones de los jueces que pueden entrar en el ámbito o incidir en el ámbito de la política. Es frecuentísimo. Sujetos políticos, incluso de relieve institucional, en el momento en que son tocados por una acción judicial, reaccionan visceralmente, no para tratar de demostrar su inocencia, sino tirando contra los jueces, tirando contra la jurisdicción, cuestionando el modelo de Estado que permite que sus actuaciones sean llevadas ante los tribunales. Y se dice que la jurisdicción en estos casos tiene una tacha de ilegitimidad. Y yo pregunto, ¿cómo se puede hablar de ilegitimidad de la jurisdicción cuando la jurisdicción enjuicia conductas gravemente ilegítimas, incluso ilegítimas de Código Penal? ¿Es posible que la jurisdicción de un Estado constitucional de derecho mire para otro lado en presencia de conductas ilegítimas, incluso penalmente ilegítimas? Francamente no. En aquellos casos en que los jueces hacen frente a conductas penalmente ilegítimas de sujetos públicos, toda la legitimidad del Estado de Derecho está de parte del juez.
absolutamente toda la legitimidad del Estado de Derecho. Por tanto, ningún cuestionamiento en este sentido es posible. Y no hay judicialización de la política. En casos como alguno que ustedes conocen bien, es la política la que se precipita en el juzgado. Es la política la que, como por un tobogán, precisamente por razón de su ilegitimidad, se precipita en el juzgado. En este sentido, esto nos lleva a una evidencia que tendría que serlo en términos, digamos, con carácter fuerte. Es decir, no hay democracia constitucional al margen de la ley. No es posible que ningún aspecto de la política discurra al margen de la ley. Hay una insidia que se vierte habitualmente que pretende querer contraponer jurisdicción a Parlamento, como si hubiera un cierto antagonismo por el hecho de que la jurisdicción no tiene una legitimidad democrática directa, en el sentido de que normalmente en países de nuestro entorno el nombramiento de los jueces no procede de las urnas. Pues bien, precisamente esto creo que es una astucia buena de la razón propia del Estado constitucional, que quiere abstraer a los jueces del ámbito del circuito de la política para que puedan actuar con independencia también sobre ella. Lo que no quiere decir que los jueces no tengan legitimidad democrática. La legitimidad democrática de los jueces les viene por el imperativo de sometimiento a la ley. Y la ley es la forma más decantada, precisamente, de expresión de la actividad del Parlamento. Naturalmente, esto plantea una exigencia esencial dirigida al juez, al modelo de juez. Si el juez tiene más independencia, si el juez recibe mayor poder, si el juez puede incidir en este tipo de conductas, debe tener un bagaje, una formación a la altura del rol. Bien, esto es algo por lo que habría que trabajar intensamente. No siempre se ha hecho, no siempre los jueces tienen ese nivel de idoneidad, porque los poderes políticos tampoco quieren poderes judiciales fuertes. Esto es algo que está en todas nuestras realidades. ¿Por qué la jurisdicción en todos nuestros países padece carencias que no padece ninguna otra rama del poder político? ¿Ustedes se imaginan un Ministerio de Hacienda recaudando impuestos con la penuria de medios con la que los jueces imparten justicia? Evidentemente no, porque significaría la quiebra económica del sistema. Pues bien, ese déficit de desarrollo de los instrumentos jurisdiccionales y a veces también de la formación de los jueces tiene mucho que ver con una falta de apuesta política por el desarrollo constitucional en este punto. Y aquí habría que reivindicar, por una parte eso, y por otra parte también otra cosa, y es que los jueces asuman en plenitud su responsabilidad, porque en este contexto hacen falta jueces con un bagaje y con una calidad que no exigía el modelo liberal tradicional. El juez, incluso cuando interviene en este tipo de causas, no es un sujeto político, no es un órgano de representación, es un órgano del ordenamiento constitucional y debe operar y vivir al margen de la política. Esto es ciertamente importante, porque la legitimación del juez en el Estado constitucional no es una legitimación democrática en el sentido político convencional del término. Es materialmente democrática por la garantía de los derechos fundamentales, no formalmente democrática porque efectivamente el juez no sale de las urnas. Esa legitimidad se caracteriza también porque rompe con el viejo criterio de legitimidad jurídico-formal, en que parece que la legitimidad del juez procedía de la investidura, de la toga, de la medalla, de esta parafernalia tan característica. No, hoy la legitimidad del juez no se da por supuesto, hay que ganarla, el juez debe ganarla y la puede ganar, y solo la puede ganar por la calidad de su función. El juez se legitima ejerciendo una función a la altura de su cometido constitucional y se deslegitima cuando no cumple con ese cometido de forma plenamente satisfactoria. Pues bien, en este terreno, y ya voy a ir cerrando, es importante
de todas formas, resaltar una cosa. Hablando del Poder Judicial como poder de garantía de derechos fundamentales, como poder de control, como poder encargado de poner en orden a los otros poderes, a los sujetos de los otros poderes que cometan irregularidades, parece sugerir la imagen de un juez benéfico, el juez bueno en un contexto de poderes perversos. Y esta sería una falsa imagen. No hay un juez esencialmente bueno en un contexto de poderes malos. En realidad, la bondad del poder del juez, como la bondad de cualquier poder, solamente depende o solamente se obtiene a través del respeto de las garantías. El juez no es bueno per se, es bueno si opera en un marco de garantías, aplica bien la ley después de haber adquirido un buen conocimiento de los hechos. Esto es importante porque lo contrario podría llevar a una mitificación negativa del Poder Judicial que también entraría en conflicto precisamente con su propio rol. El Poder Judicial, en contextos como los nuestros, está experimentando en estos años una particular sobrecarga. ¿Por qué? Porque sobre él pesan con frecuencia asuntos de una gravedad extraordinaria que le obligan a entrar en terrenos sumamente difíciles. Pensemos en los grandes fenómenos de delincuencia en los que la economía y la política entran en colusión precisamente para obtener beneficios ilegítimos, aprovechándose de la política en beneficio de economías subterráneas, ilegales, etc. Esto es desgraciadamente frecuente en todos nuestros países. Yo pienso en España, donde ahora mismo hay una serie de jueces empeñados en procesos con una notable carga o dimensión política que hacen que los jueces tengan que dedicar una enorme cantidad de su tiempo a investigar conductas extraordinariamente complejas. Pues bien, esto debe ser así una vez que se ha producido alguna forma de corrupción, alguna forma de delito en ámbitos públicos, tiene que ser así. Pero no debería ser así en términos ideales, porque miren ustedes, cuando se produce un fenómeno de corrupción de un sujeto público, si analizamos, veremos que pueden haber fallado los controles parlamentarios, que pueden haber fallado los controles político-administrativos. Es decir, que el órgano parlamentario y los órganos político-administrativos que tendrían que haber velado preventivamente por la salud del sistema no lo han hecho. ¿Por qué? Porque en ese terreno estaban de vacaciones. El poder parlamentario, los poderes político-administrativos en la dimensión de órganos de control con frecuencia están de vacaciones. Claro, en última instancia se dice sí, pero hay jueces en Berlín, según aquel viejo dicho. Pues bien, no es suficiente. El juez no puede resolver todos los problemas de inacción de otras instancias. En el modelo ideal de Estado constitucional de derecho, el Parlamento debe controlar, debe ejercer un control minucioso de la actuación del Ejecutivo. No debe ser una pura expresión del Ejecutivo. Y en el marco político-administrativo, las instituciones de control y de garantía deben funcionar precisamente para evitar esas formas terribles de delincuencia que deslegitiman al Estado en todas sus capas y que al final llegan a los juzgados para ser perseguidas con muchísimas dificultades y para hacer que los jueces no puedan dedicarse a resolver la pequeña conflictividad de los ciudadanos honrados que no se han lucrado mediante formas de corrupción, etcétera, que tienen derecho a respuestas inmediatas. El problema en este momento en nuestras democracias es que con frecuencia la jurisdicción tiene que sustituir, tiene que suplir formas de control que el sistema ha previsto en otros momentos de su geografía institucional, sin embargo, no han funcionado eficazmente. Termino. La situación de la jurisdicción en nuestros países ha sido siempre complicada. Complicada por la naturaleza de los problemas, complicada porque nunca ha habido una voluntad política de asunción suficientemente fuerte del compromiso de dotarse de jurisdicciones que puedan estar a la altura de su papel constitucional. Por tanto, tradicionalmente la justicia ha sufrido algún déficit
algún déficit de dotación, déficit de formación. En una palabra, es una institución carente, lo ha sido siempre. Los jueces unas veces han estado más, otras menos a la altura de su papel. Hay ejercicios de jurisdicción magníficos que denotan un esfuerzo extraordinario, pero siempre la tensión, esa tensión se ha resuelto en perjuicio precisamente de la calidad de la respuesta judicial. Hay un déficit que tendría que subsanarse. El problema es que hoy, al menos en los países como el mío, que padecen una profunda crisis social, la crisis está tensionando el modelo constitucional de una manera tremenda, extraordinaria y tremenda. ¿Por qué? Porque derechos fundamentales que hasta ahora experimentaban un grado de realización nunca satisfactorio, en este momento empiezan a caer de tal forma que no es impensable que puedan, si no desaparecer como tales, ser reducidos de una forma extraordinaria. ¿Por qué? Porque en nuestros países, pero también a escala global, la economía está independizándose del derecho, dicta las reglas a los estados y en este momento está imponiendo en el mundo unas políticas verdaderamente atroces. Ferrajoli ha hablado de poderes salvajes, pues hoy tenemos poderes económicos salvajes que se imponen a nuestros poderes constitucionales legítimos en una situación de extraordinaria debilidad de estos que hace extraordinariamente difícil la posibilidad de reaccionar. Está emergiendo una nueva normatividad que nos retrotrae a momentos preconstitucionales. Esto genera un extraordinario malestar en la ciudadanía y genera también nuevas demandas que, como no, se dirigen desde luego a los órganos de la política, pero en vista del cierre institucional se vuelcan en los juzgados. Hace pocos días hemos sabido que el Tribunal Constitucional de Portugal se ha tenido que enfrentar y dejar sin efecto medidas de ajuste del Gobierno por su inconstitucionalidad, lo que a su vez desencadena una dinámica tremenda porque obliga al Estado portugués, presionado por Bruselas, a moverse en una franja estrechísima con un extraordinario riesgo. En España estamos teniendo también algunas situaciones muy particulares, muy interesantes desde el punto de vista jurídico-político, dramáticas desde el punto de vista social. El caso, por ejemplo, de los desahucios, que está adquiriendo un carácter masivo como consecuencia precisamente de la crisis, que provoca el impago por parte de muchos ciudadanos de sus obligaciones con los bancos para satisfacer las cuotas de sus hipotecas por la adquisición de lo que es su vivienda. Pues bien, este fenómeno, que se ha convertido en casi masivo, ha tenido una incidencia que procede del Tribunal de Luxemburgo, que denuncia la ley española como una ley, para decirlo, digamos, de la manera más simple, injusta. Pues bien, inmediatamente la demanda que ya se había proyectado sobre los jueces ahora lo hace con más intensidad. Y los jueces se encuentran en una situación de extrema tensión en que realmente tienen que acudir a los principios constitucionales frente a una ley deslegitimada, una ciudadanía que proyecta demandas de un extraordinario dramatismo y una situación que requiere respuestas. Parece que va a tener una del legislativo, está por ver de qué calidad. En una palabra, el panorama de la jurisdicción, lejos de aligerarse, de hacerse más llevadero, está profundizándose precisamente en su problematicidad. Pues bien, consecuencia de todo esto es la necesidad de mantener abierta una reflexión permanente sobre estas cuestiones y, no sé, creo que la comunidad jurídica está especialmente obligada a un esfuerzo de imaginación al que se ha referido también Ferrajoli para poner a contribución nuevas formas de garantía. Desde luego el momento es muy delicado, es un momento como algunos vividos hace ya muchos años y lo cierto es que si algo pone de manifiesto es que no hay democracia sin derechos fundamentales, no puede haber democracia sin derechos fundamentales. La política no puede discurrir de espaldas a los derechos fundamentales. Si hay Estado de Derecho, tendría que haber también una economía de derecho y, desde luego, el papel de la jurisdicción en este contexto no cabe duda que es extraordinariamente difícil, pero sigue siendo extraordinariamente importante.
Pues bien, con esto les dejo y muchas gracias por su atención. Queremos expresar nuestro agradecimiento por sus importantes apreciaciones y conceptos del doctor Perfecto Andrés Ibáñez en el desarrollo del tema democracia y jueces en el Estado constitucional. El Jurado Nacional de Elecciones también reconoce la intervención de los señores magistrados presentes el día de hoy y precisamente el doctor Francisco Tábara Córdoba, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, hará entrega de certificados a cada uno de los conferencistas magistrales el día de hoy. En primer término será entrega del certificado al doctor Luigi Ferrajoli. El tenor del certificado dice: el Jurado Nacional de Elecciones otorga el presente certificado a Luigi Ferrajoli por haber participado como ponente en la cátedra electoral denominada Democracia y Jueces en el Estado, el cual se llevó a cabo el 25 de abril del presente año en el auditorio de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Lima, abril de 2013, doctor Francisco Tábara Córdoba, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Señor presidente, puede ser entrega el diploma. Le brindamos un fuerte aplauso al doctor Luigi Ferrajoli. El Jurado Nacional de Elecciones, y en este caso en particular la Escuela de Gobernabilidad del Jurado, expresa su reconocimiento y felicitación a los doctores Luigi Ferrajoli y al doctor Perfecto Andrés Ibáñez por su presencia en esta casa del jurado, y como un recuerdo de su visita y de su paso por Perú, les entrega de unos certificados, como diríamos, para que quede documentada su presencia hoy día, doctor Luigi Ferrajoli. Muchas gracias. Seguidamente será entrega del diploma o el certificado al doctor Perfecto Andrés Ibáñez por su participación en cátedra electoral. Señoras y señores, de este modo estamos llegando a la parte final de este evento. Muchas gracias a nuestros amigos del Perú y del extranjero que nos han seguido a través de la página web. Les agradecemos y a todos ustedes, muy buenas tardes. Vamos a invitar entonces al señor presidente y los señores conferencistas para una fotografía oficial. También al doctor Humberto Pereira, por favor, tenga la gentileza de acercarse. La señora magistrada. Señora, aquí. Damas y caballeros, muchas gracias por la atención y muy buenas tardes para todos.